estuvimos ministrando en el sur de la provincia de Santa Fe, allí en la Iglesia del Cristo Vivo en San Genaro. Fue una alegría poder estar junto a la familia Coronel. Ellos que están ministrando en el sur de la provincia van a estar la semana que viene acá, no sé si el domingo, posiblemente después del domingo van a estar compartiendo con la iglesia. Así que ore por ellos, por favor. Son parte de este cuerpo ministerial. ¿Son parte de qué? De este cuerpo ministerial. Así que ore por ellos, por favor. Ore por Victoriano y por Griselda, los pastores allí, y por todo el equipo que lo acompaña. Fue una alegría poder compartir en ese lugar. También el sábado anterior, el domingo estuvimos ahí en San Vicente, el sábado anterior estuvimos ministrando en Vicente López, en la entrada a Buenos Aires. Los que han ido desde Reconquista, es el acceso norte a la derecha, ¿sí? Ahí es el lugar donde estuvimos ministrando un grupo de jóvenes extraordinario, que el líder de ese grupo de jóvenes es Dardo Mitingay, es el hermano de nuestro querido profeta Natán, ¿sí? Así que ore por él también y por el trabajo que está haciendo en Buenos Aires. Bien, y antes de irme, yo comencé una serie de ministraciones que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Con qué tiene que ver? Claro, porque si no tiene que ver con el reino de Dios, ni lo mencionamos desde este lugar. Decirle al que tenés al lado, del reino de Dios se trata. Del reino de Dios se trata. Y Romanos capítulo 14, verso 17 dice que el reino de los cielos el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, diga cosas externas, sino en gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? Gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Necesito que me ayuden con la tecnología. Si se llegara a cortar el micrófono, usted me hace así. ¿Cómo hace? Yo voy a entender, no están aplaudiendo la palabra, están diciéndome que se cortó el micrófono. Así lo podemos cambiar. Bien. Entonces, hace 15 días ministramos acerca de la justicia del reino como pilar fundamental. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 31, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿El reino de Dios y qué? Y su justicia. Y aprendimos que nosotros somos la justicia de Dios. Eso fue lo que aprendimos. ¿Quién es la justicia de Dios? Y que nosotros estamos para juzgar los sistemas en la tierra. Nosotros estamos hoy para juzgar los sistemas en la tierra. Eso fue lo que vimos hace 15 días. Y ahora vamos a seguir con otro elemento del reino. Diga conmigo, gozo. ¿Quién está contento? ¿Quién está alegre? ¿Quién está alegre? ¿Quién está alegre? Regáleme una sonrisa si está alegre. Regáleme una sonrisa. Sacudí al que tenés al lado y decirle, contale a tu cara, chamigo, que estás alegre. Dale. Contale a tu cara que estás alegre. Diga conmigo, alegría, gozo. El gozo del Espíritu es más que alegría, pero sin lugar a dudas, involucra la alegría. El gozo del Espíritu es, según lo que dice la palabra original, que es jara. Es el gozo, esa fuerza interior que se sobrepone a cualquier dificultad. ¿Quién está pasando una dificultad hoy día? ¿Quién está viendo una dificultad hoy día? Por favor, como testimonio, levante la mano si usted está viviendo una dificultad hoy día. Yo tengo la mejor noticia para vos. Yo sé que vos querés que pase esa dificultad. Yo no te puedo decir que esa dificultad va a pasar, pero yo te puedo decir que hay una fortaleza que viene del Espíritu de Dios
Hay una fortaleza que viene del Espíritu de Dios para que vos te sobrepongas a cualquier dificultad que estés atravesando en el nombre de Jesús de Nazaret. No saben si aplaudir o no por el micrófono. Igual se entiende si aplauden por la palabra o por el micrófono. Bien, diga gozo. Y la verdad que hay varias corrientes, especialmente algunas evangélicas. ¿Cuántos escucharon hablar del tabernáculo de David? ¿Quién oyó hablar del tabernáculo de David? ¿Sabe que la Biblia habla del tabernáculo de David? ¿Qué era el tabernáculo de David? Básicamente el tabernáculo de David era el tabernáculo del rey. Diga conmigo, el tabernáculo del rey. ¿Qué era el tabernáculo de David? Si te preguntan, el tabernáculo del rey. Un lugar que era la tienda de campaña del rey. Ahora, en esa tienda no vivía David. Era el tabernáculo de David, pero no vivía David. Vivía a quien David servía. Vivía Dios en aquel lugar. ¿Quién vivía? Dios. Y cuando usted lee, la verdad que en todo el Antiguo Testamento, Dios vivió en lugares extraordinarios. Dios vivió en lugares extraordinarios. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés. Hasta las estacas del tabernáculo de Moisés eran de plata. Los fundamentos de las columnas, ¿sí?, de aquel tabernáculo, de aquella tienda móvil, eso es un tabernáculo, eran de bronce. Había 7 protecciones que cubrían, ¿sí?, 7 tejidos diferentes que cubrían el techo de la parte cubierta del lugar santo y el lugar santísimo. Había utensilios que eran de oro, martillados. Había telas que eran extraordinariamente tejidas con figuras, formas y colores muy específicos. Y todo aquello es impresionante ver. Pero lo más importante respecto al tabernáculo era que aquel tabernáculo de Moisés, diga el tabernáculo de Moisés, era tan solo una sombra, una figura. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice que cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, le dice, haz todas las obras del diseño como yo te las he mostrado. Dice el autor a los Hebreos que Moisés tuvo que esforzarse en seguir las figuras y las sombras de aquello que después iba a perder valor. Porque el tabernáculo era importante solo por aquello que revelaba al tabernáculo. ¿Qué era lo que revelaba al tabernáculo? Diga Cristo Jesús. Cristo era la revelación del tabernáculo. Igual el templo de Salomón, otra morada, otro lugar donde Dios había puesto su presencia en el Antiguo Testamento. Era ese lugar hermoso, extraordinario, con paredes recubiertas en oro, con columnas y vigas de la madera más exquisita, labrada por artesanos extraordinarios, porque el Espíritu de Dios había venido sobre ellos para capacitarlos y hacer toda obra de artesanía. Diga conmigo arte. Diga conmigo arte. Toda cosa exquisita, pero ¿qué era lo importante? ¿Lo importante era el templo de Salomón? No, porque el templo de Salomón era tan solamente una figura, una sombra. Cuando el día venía, cuando la revelación, cuando la claridad de lo que movía aquel tabernáculo, aquel templo, venía a esta tierra, aquellas cosas empezaban a carecer de importancia. El mismo apóstol Pablo, en el libro de
que eran tan solamente sombras de las que habían de venir, las volvemos a establecer, entonces declaramos que son inútiles las cosas por las cuales aquello vino al hombre. Y está hablando de la ley. Quiere decir que si nosotros nos volvemos a la ley, nos volvemos al Antiguo Testamento, nos volvemos al ritual, nos volvemos a la sombra, nos volvemos a los bosquejos, nos volvemos a las representaciones, hacemos inútil la obra de Cristo. El tabernáculo de David también era una sombra. También era una sombra. Por lo tanto, Dios no nos manda a establecer tabernáculos en la tierra como el tabernáculo de David. Porque ya no necesitamos la sombra, porque tenemos el modelo original. ¿Quién es el modelo original del tabernáculo de David? Cristo. ¿Para qué queremos nosotros? ¿Para qué queremos nosotros la sombra si ahora tenemos el original? Mire, allá hay una luz. Yo soy este, y esa es la sombra. El tabernáculo de David era tan solo la sombra de lo que había de venir. Diga Cristo. Diga Cristo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La sombra? ¿El tabernáculo de David? Lo importante es Cristo. Y dice Dios en su palabra respecto al tabernáculo de David, que era muy especial, ni como el tabernáculo de Moisés, ni como el templo de Salomón. El tabernáculo de David era muy especial. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 9, verso 11, por favor, lea conmigo. Amós 9, verso 11. Diga, el tabernáculo de David. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Diga, el tabernáculo de David es el tabernáculo del rey. Bien. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Va a haber un día que Dios va a restaurar, Dios va a volver a levantar el tabernáculo caído de David. Ahora, ¿por qué dice Dios que lo va a restaurar? ¿Qué quiere decir? Ahí la expresión tabernáculo en el idioma original es choza. ¿La qué? La choza. La habitación más humilde que tuvo la presencia de Dios en la tierra. Diga la choza. En aquel día restauraré el tabernáculo caído de David. Y dice la Escritura, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Cómo era el tabernáculo de David? Cuando se recupera el arca de mano de los filisteos, el arca va a la casa de un hombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba aquel hombre? Obed-edom. Gracias, profeta. Ese hombre, Obed-edom, ¿sí?, tuvo el arca durante varios meses en su casa y era notable cómo él prosperaba a causa del arca, que él la tenía en su casa. Él había agarrado el arca de la presencia de Dios y la había puesto en una de las salas de su casa. Y todos los asuntos que él emprendía, entonces Obed-edom prosperaba. Y tanto prosperaba que se enteró el rey. Diga conmigo, se enteró el rey. Y como el rey no era ningún tonto, dijo, si Obed-edom prospera, yo quiero el arca, traerla a la ciudad que yo habito, traerla a Jerusalén.
Y entonces mandó a buscar el arca. Y hay ahí todo un relato. La pusieron sobre un carro, no debían hacer eso. Un tal Usa, sirviente del rey, cuando el carro tropieza y se va a caer, se apoya, salva de la caída del arca, pero Usa cae muerto en ese lugar. Diga, no es a tu manera. Esa es la manera de Dios. No es a tu manera. Así que controla tu berrinche y tu pretensión. Esa es la manera de Dios. Y cae muerto Usa en ese lugar hasta que traen el arca y lo ponen en la ciudad de Jerusalén en una tienda de campaña. ¿En una qué? En una choza. 4 pilares y una tela. El tabernáculo era un diseño exquisito de 3 ambientes. El templo iba a ser un diseño exquisito de 3 ambientes. Pero la choza, el tabernáculo del rey, ¿cómo era? Un solo ambiente. El arca cubierta de una cortina. Y David osó hacer algo. Él lo había visto en el espíritu. Por eso ningún rey hubo en Israel como el rey David. Ningún rey tenía la revelación del reino como David tenía. Por eso Cristo es llamado el Hijo de David, el Hijo del Rey. Observe, Él puso cantantes, Él puso músicos y Él puso en ese lugar también gente que le sirviera a aquel lugar. Delante del arca se congregaba todo el pueblo de Israel y por primera vez en la historia, a aquel arca también tenían acceso las naciones que no eran judías. Cualquier persona de cualquier nacionalidad de lejos podía ver el arca. ¿Y cómo era la administración del arca? Miren, se levantaban las cortinas y lo que hasta ese momento no se podía ver era accesible, diga conmigo, accesible a todos. Hasta ese momento, cuando el tabernáculo de Moisés funcionaba, cada vez que se entraba, se podía entrar 2 veces, un solo día en el año, a la presencia del arca. Pero cuando David vio la presencia de Dios que se manifestaba en aquel lugar, ¿saben lo que hizo? Lo que pertenece al reino de Dios. Levantó las cortinas y hizo la presencia de Dios accesible para todos. Diga conmigo, la presencia de Dios es accesible para todos. Y luego el tabernáculo caminando, Cristo entre la gente vino. Y no solamente vino a la tierra, sino que se manifestó como el Hijo de Dios, como el recipiente de la presencia de Dios, como Ángeles nos mostraba en Colosenses 2:9, cuando dice, porque en Él, en Cristo, diga conmigo, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios habitaba, ¿dónde? En Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la persona de Cristo. Pregunta, mi hermano, ¿dónde habita Dios? Hoy día, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? 3 verdades sobre el tabernáculo del rey. La primera de ellas, decirle al que tenés al lado, hoy está vigente el tabernáculo del rey. Hoy está vigente el tabernáculo del rey. El tabernáculo del rey no es algo externo, no es danzar y cantar, eso es una representación. El tabernáculo del rey hoy está vigente. 3 verdades acerca del tabernáculo del rey. La primera de ellas, ¿dónde mora Cristo hoy? ¿Dónde está la presencia de Dios?
¿Dónde está la presencia de Dios? ¿A dónde está la presencia de Dios? Entonces haga así. Puede hacer así también, es lo mismo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Entonces, en esto de la restauración del tabernáculo de David, diga: yo soy el verdadero tabernáculo del rey. Dios no va a otro lugar que no sea el lugar a donde vos lo llevás. Pero ¿cómo si Dios está en todas partes? Sí, pero la presencia de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia de Cristo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a ir a los lugares a donde vos lo lleves. Diga conmigo: yo soy el verdadero tabernáculo de David. La presencia de Dios está en mi vida. La presencia de Dios está en mi vida. Entonces, cuando dicen aquellos días, ¿a qué día se refiere? A nosotros se refiere. Cristo vive en mí. El Rey vive en mí. Decirle al que tenés al lado: soy un palacio. Soy un palacio. Vos me ves como una choza, Dios me ve como un palacio. Decirle a otro más. Buscá y decirle: así como vos me ves, yo porto la presencia del Rey. Así como vos me ves, yo porto la presencia del Rey. Esto es necesario que vos lo creas. Cuando vos lo crees, va a pasar algo extraordinario. Al tabernáculo de David se acercaba el cojo y salía danzando y saltando. Se acercaba el mudo y salía hablando. Se acercaba el ciego y salía viendo. Diga conmigo: yo soy el tabernáculo de David. La presencia del Rey está sobre mi vida. Segunda verdad. ¿Cuál era el secreto del tabernáculo de David? Cuando usted lee Primera de Crónicas 16, hágalo en su casa. Usted va a encontrar repetidas veces la expresión continuamente. ¿Cómo va a decir? Entonces, los que adoraban con música, que era la expresión externa de la adoración, lo hacían como continuamente. Los que servían en aquel tabernáculo, no era que tenía horario de 6 a 10 y después nos vamos. No tenía horario. Servían ¿cómo? Continuamente. Los que se acercaban buscando la presencia de Dios, se acercaban ¿cómo? Continuamente. Diga conmigo: continuamente. Porque en Israel había una fiesta continua, y esto fue lo que David supo ver en su espíritu para adorar al Rey del cielo. ¿Quién es el tabernáculo de David? ¿Por qué? Porque ¿dónde está la presencia? ¿A dónde está la presencia? ¿A dónde está la presencia? Decirle al que tenés al lado: la presencia de Dios está en mi vida. Algunos están endurecidos así, el espíritu de religión, que se contagiaron por ahí en algún ministerio, los tiene endurecidos así. Diga conmigo: la presencia de Dios está en mí. Pero si el secreto del tabernáculo de David era la adoración y la alabanza continua, ¿cómo tiene que ser mi interior? Le pregunto: ¿Dios a usted lo visita de tanto en tanto o vive en usted?
Déjese de hinchar con las visitaciones entonces. Deje de llamar al Espíritu Santo, por más que las canciones de moda digan, ven Espíritu, ven, y lagrimemos y lloremos, porque ¿sabe qué? El Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios está en usted. La presencia de Dios está en usted. Y si el Espíritu de Dios no está en usted, es porque usted no es de Cristo. Eso dice el Evangelio, la carta a los romanos, no es ni libro ni evangelio. La carta a los romanos. Ahora, si Dios está en usted, ¿qué tiene que haber adentro suyo? Diga conmigo, una celebración permanente. Una fiesta permanente. ¿Qué tiene que haber adentro mío? Una fiesta permanente. Entonces, ¿cuánto lugar tiene que tener la amargura en mi vida? ¿Cuánto lugar tiene que tener el luto en mi vida? ¿Cuánto lugar tiene que tener el conflicto en mi vida? 3 enemigos de nuestra felicidad. ¿Cuánto lugar tiene que tener la culpa en mi vida? Ninguna. Diga conmigo, nada de la culpa. Porque ¿quién llevó la culpa? Entonces, si Él se la llevó, ¿por qué se la querés manotear de nuevo para cargarla? Digo, ¿cuánto de la culpa? Nada. ¿Cuánto de la vergüenza? Nada. Él llevó toda tu vergüenza. ¿Qué llevó? Toda tu vergüenza. Diga temor. ¿Cuánto miedo hay en tu vida? Nada. Porque el perfecto amor echó fuera el temor. Y porque fui perfeccionado, completado, hecho maduro en el amor. Diga conmigo, el secreto del tabernáculo del Rey es la celebración permanente de la presencia de Dios. Deja la culpa, deja la vergüenza, deja el miedo, porque es imposible celebrar la vida de Dios con estas cosas que te torturan y te cargan. Por eso la cruz de Cristo es el remedio definitivo para estas cosas. Diga, yo soy el tabernáculo de David, yo soy el verdadero tabernáculo del Rey. En segundo lugar, una fiesta continua en mi vida es el secreto del tabernáculo del Rey. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo celebro que Dios esté en mi vida? Entonces festeja la vida, ganá la vida, disfrutá más no dar, disfrutá más no dar, sacate los lastres que te impiden disfrutar de lo mejor de la vida. Diga conmigo, celebro la presencia de Dios en mi vida. Diga el tabernáculo de David. Y por último, no para terminar, pero sí por último. Tercer verdad. Diga gozo. ¿Quién puede estar triste en una fiesta? ¿Ah? Hay una historia parecida ahí en Mateo capítulo 20. No habla de alguien triste. Dice alguien que no estaba vestido para la ocasión. ¿Sí? Todos estaban vestidos para fiesta, la fiesta de la boda del hijo del rey. Pero había uno, ¿cuántos? Uno que no se había vestido para la boda, que se fue así como estaba nomás. Y cuando el rey lo vio, dijo, échenlo afuera. Diga, va a haber fiesta en mi corazón. Porque la verdad de la presencia de Dios es superior a cualquier situación temporal que yo pueda estar atravesando. La verdad de la presencia de Dios en mi vida es superior a cualquier situación temporal que yo pueda estar atravesando. En tercer lugar, tercer verdad. El gozo. Diga conmigo gozo. La alegría que produce la presencia de Dios en mi vida es la llave. ¿La qué? Es la llave
para poseer. ¿Es la qué? El gozo que produce la presencia de Dios en mi vida es la llave para poseer. Escúchame, por favor. Verso 12 de Amós capítulo 9. Observe. Entonces lo edificaré en el tiempo pasado. Verso 11. Verso 12. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean. ¿Para qué? Posean. Diga conmigo poseer. Diga conmigo poseer. Diga iglesia del tercer día. Yo no sé cuántos van a atrapar esto, pero yo lo voy a soltar porque le hago caso al Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes están haciendo la clase de iglesia del tercer día? Levante la mano si usted está haciendo la clase. Buenísimo. Usted lo va a entender mejor todavía. Usted lo va a entender mejor. ¿En qué clase de iglesia está? En una iglesia para el tercer día de Dios. Esto es iglesia del Cristo vivo. En la iglesia del primer día, diga conmigo primer día. En la iglesia del primer día, la iglesia se ha esforzado en presentar a Cristo. ¿En qué? ¿En qué? Presentar a Cristo. Presentar al Rey. La iglesia del segundo día se ha esforzado. Diga conmigo presentar. Diga conmigo proyectarse. En proyectarse. Diga proyectarse. Primer día, presentar. Segundo día, proyectarse. Diga tercer día. El tercer día es el día ordenado por Dios para que la iglesia posea. ¿Para qué? Posea. Basta de una iglesia que se conforma con hablar de. Esta va a ser una iglesia que va a poseer lo que le pertenece a este mundo. Diga iglesia del tercer día. Diga reino de Dios. El máximo nivel en el reino de Dios se llama dominio. ¿Cómo se llama? Y vos solo podés dominar lo que es tu posesión. Si no, metete en la casa del vecino. Vos solo vas a poder dominar lo que es tu posesión. ¿Cuántos están listos para ser personas enviadas a poseerlo todo? Se necesita gran valor para esto. Se necesita gran fe para esto. Salmo capítulo 2. Van a leer conmigo, por favor. Verso 6. Yo te he engendrado, yo te he puesto, leo de nuevo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Está hablando de Cristo, ¿sí? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Observe lo que dice a continuación. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es la herencia del Cristo que te habita? ¿Cuál es la herencia de los hijos? Ahora observa lo que dice a continuación. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Y como qué? Posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Quién hay en este lugar que se le ha robado una posesión? Diga conmigo familia. Diga conmigo campo. Diga conmigo casa. Diga conmigo trabajo. Diga conmigo empresa.
Diga conmigo sueños. Diga conmigo proyección. ¿Quién hay en este lugar al que se le haya robado algo de esto? Póngase de pie, por favor. Si a usted se le robó, si usted siente que perdió algo de esto, la restauración del verdadero tabernáculo del Rey trae la devolución de aquello. Proverbios dice 7 veces. Pero los evangelios dicen 100 veces. ¿Cuánto? La ley del Antiguo Testamento dice: si el ladrón fuere sorprendido, 7 veces debe devolver. ¿Cuánto? Pero el Señor dice: no hay quien ha dejado padre, madre, propiedades, heredad, que no reciba en esta tierra 100 veces más, y en la venidera la vida eterna. ¿Me está escuchando? Es palabra de Dios. La iglesia es una iglesia destinada a poseer. No es una iglesia que mira cómo fue despojada, una iglesia empobrecida, una iglesia despreciada. Es una iglesia que posee lo mejor de este mundo. Porque Dios desea transformarlo todo. Dios desea transformarlo todo. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo voy a usar el secreto del tabernáculo del Rey para llegar a ser una persona que posee? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Vení al altar. ¿Cuál es el secreto para llegar a poseer? Festejar la vida. El secreto para llegar a poseer es disfrutarlo todo. Disfrutarlo todo. Estar dispuesto a disfrutarlo todo. Estar dispuesto a rendirlo todo al Rey de ese reino. Y la fiesta que podamos hacer en la presencia de Dios es tan solo una ilustración, una sombra. Es importante, sí, porque tu vida va a manifestar lo que hay adentro de tu corazón. Inevitablemente, lo que está dentro tuyo se va a manifestar. Si es amargura, amargura. Pero si es fiesta, ¿qué se va a manifestar? Fiesta. Y cuando se restaura el tabernáculo de David, se restaura una vida, lo que pasa es que a causa de la presencia de Dios, hay fiesta. Diga: hay fiesta en mi vida. Hay fiesta en mi interior. Y la fiesta no es de afuera para adentro. La fiesta no es de la música. Ni la alabanza ni la adoración es de la música. La fiesta, la alabanza y la adoración es de adentro tuyo. La fiesta, la alabanza y la adoración, ¿de dónde es? De adentro tuyo. Diga conmigo: fuera la culpa, fuera la vergüenza, fuera el temor. Celebro la vida de Cristo en mí. Me voy a dejar de pelear con todo el mundo. Voy a dejar de discutir. Con los que no quieren ver. Déjalo. Dedícate a disfrutarlo todo.
Y los que hoy no quieren ver, un día te van a decir, che, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que hay en tu casa. Yo quiero lo que hay en tu vida. Yo quiero la prosperidad que hay en vos. Yo quiero la relación que vos tenés con Dios. Yo quiero la salud que vos conquistaste en Dios. Pero ¿cuál es el secreto para poseer? ¿Cuál es el secreto para poseer? ¿Cuál es el secreto para poseer? Diga, una continua celebración, fiesta de la presencia de Dios en mi vida.